Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Una vez más estamos aquí en estos micrófonos de esta radio con la finalidad de poder llegar a ustedes y así poder compartir una vez más la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, penetrante y cortante más que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, tuétanos, coyunturas, que discierne pensamientos y intenciones de los corazones. Amado oyente en el Señor, de Constitución y alrededores, y de toda esta zona aledaña, paz y gracia de Dios con vosotros, y así estaremos llegando a sus familias. Toma tu Biblia, estimado hermano, que vamos a conversar con Dios acerca de sus múltiples promesas, de sus grandes maravillas, de sus prodigios, de sus santos consejos que cuánta gente necesita. Cuántas familias en conflictos, cuántos hijos y padres llevando una vida sin rumbo, como barco en alta mar sin timón, sin norte ni sur. Y estimado oyente, entonces esa es la realidad de este sistema de cosas en el cual vivimos, unos y otros llevando cada cual su vida al modo como mejor le place. Entonces, amado oyente en el Señor, la Escritura nos declara de muchas formas que en realidad al ser humano, al hombre, hay caminos que le parecen que fueran derechos, pero eso en su propia opinión. Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra del Señor dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Cuando preguntamos unos a otros sobre el estilo de vida que cada uno lleva, tanto dentro de la congregación como fuera de ella, es muy poca la persona que acepta, que reconoce que lleva una vida sin sentido, una vida sin sal, una vida sin luz. Pero en sí la gran mayoría se autoproclama a sí mismo justo, bueno, un hombre de bien. Vamos a tocar este tema esta noche, tratando de comprender a través de las Sagradas Escrituras que no es correcto que el hombre por sí mismo, que consigo mismo y que de su propia cuenta uno pueda autocalificarse, que uno propiamente pueda decir yo estoy bien, porque eso es algo incorrecto. Volviendo a la lectura, dice así, Proverbios 14:12, perdón. Hay camino que al hombre le parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Cuando habla caminos de muerte es porque es una vida vacía, sin sentido, sin luz, una vida que no tiene rumbo. Y así es también como muchos de nuestros hermanos israelitas, conocedores de cuántos años, 10, 15, 20 años, en estas zonas donde hace muchos años radicaron. Pero no solamente nuestra congregación, sino también gente que pertenecen a otras congregaciones, a otras denominaciones creyentes, religiosas. Cuando habla son caminos de muerte, es porque la persona vive en una condición como un muerto en vida.
no sabe si come, no sabe si duerme, se ríe, si llora, no sabe ni qué mismo quiere. Porque no hay una firmeza en Dios. Porque no hay una claridad. Porque no hay luz. Porque falta el amor de Dios en el corazón. Porque falta, estimado oyente, la luz de la lumbre de la vida. Que esté todo el cuerpo luminoso. Por eso, estimado hermano en Dios, la palabra del Señor es clara y concreta cuando Dios nos hace comprender que el hombre por sí mismo nunca puede alabarse de su condición o cómo se encuentra delante de Dios, o como que ya sabe, o como que ya está bien, porque Dios le va a decir que eso no es correcto. En el libro de Proverbios, bueno, la mía anotando. Proverbios capítulo 27, en el versículo 2, el Señor nos enseña: alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Gloria sea al Señor. Proverbios 27, 2. Recalcando la palabra del Señor, dice: alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Porque eso, amado oyente, Dios lo desecha. Pero cuánta gente se proclama autosuficiente delante de Dios, como que ya todo está ya pues de triunfo, ya es salvo, ya todo. Y eso es también lo que provoca, lo que genera el descontento en la gente que no cree. Cuando alguien está proclamando por allí que ya vive en Dios, que ya está en Dios, que ya está salvo, porque voy a un culto, porque tengo mi Biblia, porque me bauticé, cuando en realidad la forma de vida, la conducta y el proceder ante los ojos de los que no creen es una conducta irreprochable. Por eso, amados hermanos en el Señor, la Escritura dice claramente, ¿no? El extraño debe alabarte y no tus propios labios. Porque ese es el peor error. Volviendo al texto anterior, fue claro: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en realidad no es así. En el libro de los Salmos, en el capítulo 75, el salmista David, rey de Israel, hace también esta importante declaración sobre la fatuidad y sobre el ensalzamiento y sobre ese encrespamiento personal cuando la persona ya se coloca en una posición de doctor, de sabio, de maestro de la ley, de capataz y de cuantas cosas. Salmos capítulo 75, versículo 4, versículo 5, versículo 6 y hasta el versículo 7. Dice así la palabra de Dios: dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno, ni levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Versículo 7. Mas Dios es el juez, a este alaba y a aqueste ensalza. Estimado hermano en el Señor, el que ensalza, el que puede dar testimonio, el que puede decir: este me agrada, es Dios. Entonces, ¿qué dice claramente? Dije a los insensatos, no os infatuéis, no sean fatuos, que por la insensatez el hombre se enaltece, se orgullece, se pone en la posición de justo, de bueno, cuando en realidad
eso a veces es condenatorio. Toda la Santa Escritura denuncia este mal que siempre ha existido dentro de la sociedad creyente. Pero eso no es producto de la sabiduría, sino, como dice aquí, producto de la fatuidad, o sea, de la necedad, de la torpeza. Dije a los insensatos: no os infatuéis, y a los impíos: no levantéis el cuerno. Aquí hay un punto importante que aclarar cuando la Escritura habla de los impíos. Esta palabra es utilizada incorrectamente porque mucha gente de diferentes congregaciones le llaman impío a la persona que no conoce, o sea, que no está dentro de una congregación X. Le dicen impíos a ellos. Eso es triste, porque la Escritura no dice que el impío está fuera del pueblo. El pío y el impío están dentro de la misma congregación. ¿Quién es el pío? La persona que obra piadosamente, que obedece, que practica, que tiene amor a los demás, que renuncia a las costumbres por amor a Dios. Una persona que vive, que camina en el amor de Dios. El impío es un simple religioso, apegado a ritos, a costumbres, a una conformidad. Y ese está dentro de la congregación. No se le puede llamar impío y a la vez ni tampoco pecador a la persona que no conoce los caminos de Dios y que no conoce ley. Porque la Escritura denuncia que el hombre sin ley, Dios no inculpa de pecado. Es verdad que tiene pecado, pero el apóstol Pablo dice que el pecado está muerto en esa persona. Y por esa razón es inconsciente de pecado. Pero a veces es fácil decirle pecador a alguien que no sabe, y el verdadero pecador, porque se autocalifica a sí mismo, se considera justo. Ese es un error grande. Ese es un error grande con el tema de la impiedad. El impío puede estar congregado dentro del pueblo en todas sus costumbres, pero lejos de Dios, porque solamente se aferra a ritos y tradiciones, pero no vive en la moral de Dios, en el amor de Dios, en la forma de vida de Dios, mediante una conducta aplicable a la palabra del Señor. Por ejemplo, si el mandamiento de Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, pero esa persona saber que la palabra dice, y él sabe, él conoce, pero aborrece, odia, no quiere perdonar, eso le hace impío, porque practica la impiedad, lo contrario de la piedad. Pero eso Dios le dice al creyente, a la persona que está dentro del camino. Las personas que están afuera de las congregaciones creyentes, la palabra de Dios es gentiles. Gentiles. Esa es la palabra que incluso el apóstol Pablo claramente hace una aclaración en el libro 1 de Corintios 10:32, cuando dice allí: sé sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. No ofendan a nadie, no murmuren, no critiquen, porque un verdadero creyente, un hijo de Dios, una persona que está llena del Espíritu de Dios, no debe juzgar, no debe murmurar, no debe criticar. Pero si hace lo contrario de la sana doctrina, que habla el apóstol Pablo, entonces dice Dios: delira, está hinchado, nada sabe, solamente actúa por instinto, como el animalito que no razona. Eso también la Biblia da nombre, se llama conducta animal, porque todavía el corazón no está limpio. Estimado oyente en el Señor,
Entonces, volviendo al libro de Salmos, que dice allí: no os infatuéis, y a los impíos no levantéis el cuerno. ¿Por qué? Porque a veces tiene un cargo, tiene un puesto en la iglesia, en la congregación, y a veces ya se sube el pavo encima, se sube el orgullo. Eso es un terrible problema que existe en las congregaciones. Llega un hermano a la congregación, humilde, sencillo, respetuoso, y le elevan a un ministerio, a un oficio, y enseguida se pone ya en otra posición. Ya no actúa como hermano, ya no actúa como hijo de Dios, actúa como dirigente, y ese es un grave error. El ser dirigente es bueno, pero nunca podemos dejar de actuar como hermano, porque si no, el Señor, eso es lo que le dice: no levantéis en alto vuestro cuerno, no levantéis en alto vuestro cuerno, ni habléis con cerviz erguida, cuello tieso, frente dura, no baja su cabeza en señal de humillación. Entonces, estimados oyentes en el Señor, pero ¿dónde mayormente se puede apreciar esta conducta? Cuando la persona dice que él está en el camino de la vida. Cuando Dios le dice: no, tus caminos son caminos de muerte, porque vive como muerto, no como vivo de entre los muertos. Hay una diferencia grande. Entonces luego dice: porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez, y a este abate y al que este ensalza. ¿No? Ya está. Entonces, Jesús, como maestro de la santa palabra, en el libro de Mateo, capítulo 23, hace una aclaración con respecto a este tema. Mateo capítulo 23, en el versículo, vamos a ver bonito, Mateo 23, versículo 11. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Palabras benditas de nuestro Maestro Jesús. Por esas razones, estimados hermanos, es que el ensalzamiento, el orgullo, la vanagloria, esas cosas no tienen valor delante de Dios. Y todo eso solamente es propio de la carne, pues no tiene nada que ver con una vida espiritual. Y son tantas las partes que la Santa Escritura habla acerca de aquello, estimado oyente. Vamos a seguir viendo a través de la Escritura. Por ejemplo, otro versículo también de renombre y muy conocido a través del medio cristiano, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es clara ahí la expresión del Señor. He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo vivirá por la fe. Vivir por la fe es vivir guiado por el don de Dios, por el Espíritu Santo. Eso es vivir por fe, obedecer a lo que no se ve. Eso es a Dios, y ese Dios vive y está dentro de ti, porque eso es vivir en fe. No por lo que veo, no por mis ojos. Entonces, estimado oyente, claramente dice otra vez, leemos: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, o sea, en Dios. Mas el justo por su fe vivirá, por la fe que él tiene. Pero nadie puede ejercer fe mirando hacia afuera, sino utilizando el don de Dios, la victoria de Dios que está en su corazón, el amor de Dios. Los amados oyentes en el Señor, y veamos de otro lado de la Biblia cómo Dios nos enseña
cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice de una y otra forma que la jactancia no es buena. Sociólogos, psicólogos y gente de todas las edades y de todas las formas de vida enseñan que no es buena la jactancia. Libro 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Dice el Señor: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Benditas palabras de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben ustedes que un poco de levadura, un poco de orgullo, un poco de encrespamiento daña toda la masa? Malogra todo el resto y crea una disolución, y eso no hace que se mantenga lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Al contrario, lo que nos pide Dios es otra cosa, que es lo correcto y que es lo justo. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 14, allí nos explica de qué tiene que estar vestido y revestido el verdadero Hijo de Dios. No de orgullo, no de soberbia, no de iras, sino revestido de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 versículo 14, dice el Señor: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Vestidos de amor. Y Colosenses capítulo 3 versículo 12, también la palabra del Señor nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Saber tolerar, saber sobrellevar, saber soportar al débil, al extraviado, al chueco, al más bueno, al más malo. Tolerancia, eso se llama tolerar. Esa es la forma como tiene que estar vestido el buen Hijo de Dios. Pero el que se viste de orgullo, de soberbia, el que se viste de vanagloria y de esas cosas, eso Dios, amado oyente, lo rechaza. Definitivamente eso Dios lo rechaza. No es algo que a Dios le agrada. También dice en el libro de Efesios, capítulo 4, en el versículo 2 y versículo 3: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos los unos a los otros en amor. Pero si tú eres un hermano que no soportas a nadie, no te soportas ni a ti mismo, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a los hermanos, entonces ¿dónde está el verdadero cristiano? Amado oyente en el Señor, veamos el versículo 3. Solícitos, quiere decir prestos, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Igual como también dice el Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es mandato de Dios. Seguid la paz con todos. No dice Dios, sigue la paz con este y con el de allá, no. Seguid la paz con todo, con tu vecino, con tu hermano, con el mejor, con el peor, con el que yerra, el que no yerra, con todos, dice Dios. Todos es todos. Por eso, amado oyente en el Señor, estamos viendo la otra cara de la fatuidad, del orgullo, de la arrogancia, de la religiosidad. Estamos hablando de una vida cristiana, de una vida en Dios, de una vida guiada por el Espíritu de Dios, como lo decía aquí en Efesios 4:3.
solícitos en guardar la unidad del espíritu. No dice de la carne, porque en la carne no hay unidad, no hay comprensión, solo hay miramiento, desprecio, aborrecimiento, acepción de personas y esas cosas. Solamente en el espíritu es que el uno puede llevar al otro, soportar, tolerar, del modo como dice la Escritura, del modo como Cristo nos amó y nos sobrellevó a nosotros. Y así fue ayer, es hoy y es siempre. Pero sigamos viendo a la parte primera, que es la insensatez. La Santa Escritura, estimado oyente, habla en tantos lugares con respecto a este tema. Por ejemplo, vamos a ver en la carta a los Corintios, libro primera de Corintios, libro segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Alabado sea Dios. Dice así su palabra: porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se comparan, repetimos otra vez, porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Qué palabra, hermano, del Señor. No son juiciosos, dice el Señor. Quiere decir, no tienen compostura, no tienen un temperamento calmado, pacífico, tolerante. Entonces, amado oyente en el Señor, la palabra de Dios es clara por todos los lados donde usted toque esta espada. Sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, como dice en muchas partes, es recta. No tiene medias tintas. Es clara. Esto es doctrina. Esto no es profecía, no es misterio para descubrir. Son los consejos sanos de Dios para esta humanidad, para esta carne, para este hombre, para la mujer, para el niño, para el anciano. Pablo, apóstol de Jesucristo, era claro al decir: porque nosotros no osamos entremeternos con aquellos que se comparan y se alaban a sí mismos, mas ellos se miden a sí mismos y por sí mismos y se comparan consigo mismos y no son juiciosos. Por eso la Escritura sigue diciendo en el libro segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y versículos 18. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor, para que pueda ser libre. En el libro 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, claramente expresa Dios su bendita palabra. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese es libre. Pero no puedo decir yo soy libre, pero vivo lleno de odio. Yo soy libre, pero ni siquiera hablo con el hermano que está allá. Yo soy libre, pero no tengo ni siquiera una amistad con mi padre, con mi madre, la mujer con el marido, y sin embargo digo, soy libre. Eso no es ser libre. Esa no es la forma de ser libre. La persona que es libre. No tiene prejuicios, no tiene miramientos, no aborrece, perdona, sobrelleva, comprende al demás. No vive sujeto a hombre, vive sujeto a Dios, que es espíritu. Porque eso es, hermanos, la verdadera libertad que habla Dios. Entonces, estimados oyentes, la palabra del Señor es así, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí, en esa persona, allí hay libertad.
ahí hay vida. Y volviendo al otro texto que habíamos dado antes, que es 2 Corintios 12:18, ya está apuntado. Porque no es el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Bendita palabra del Señor. Solo aquel a quien Dios alaba, ese es aprobado. Porque Dios escudriña la mente, el corazón, porque Dios mira en lo profundo de la persona. Pero el hombre de sí mismo se engaña. Porque lo más perverso que existe sobre este mundo y lo más perverso que existe en el hombre, el profeta Jeremías lo dice claramente. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Clara expresión de Dios cuando dice estas palabras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Qué hermosa palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso todavía. ¿Quién lo conocerá? Pregunta. Jeremías capítulo 17, versículo 10, el versículo siguiente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ese es el que sabe tu verdadera condición. No es cuestión de que yo diga, yo amo a Dios, porque cualquiera puede decir eso. Pero aún la Sagrada Escritura denuncia que ni siquiera esa expresión es correcta. Libro 1 de Corintios capítulo 8 versículo 3. Es clara allí la expresión de este gran ministro de nuestro Señor. Dice así: mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido de Dios. Solo Dios puede examinar tu obra, hermano, tu corazón, tus actitudes, tu forma de vida. Entonces lo que estamos tratando de estudiar y comprender, amados oyentes, es que no le compete al hombre que uno mismo haga su propia evaluación, mi propio juicio a mi propia vida. Ahí sí caemos en el texto anterior, midiéndome a mí mismo, comparándome conmigo mismo, juzgándome a mí mismo y cosas semejantes. Los amados oyentes en el Señor, aquí es clara la expresión: mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Igual también dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 2. Y esto es en cuanto al saber, a la sabiduría, al entendimiento. ¿Cuánta gente hay que cree que ya todo lo sabe? Ya no quiere escuchar a nadie porque él lo sabe todo, ya está en la plenitud del conocimiento. ¿Qué dice el Señor? 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Gloria al Señor, hermanos. Es la verdad de Dios. Esa es la verdad de Dios. Esa es la verdad absoluta de Dios. Que nadie sabe las cosas como las debe saber verdaderamente en el fiel cumplimiento. Porque el hombre se imagina que sabe, pero Dios le denuncia diciendo que no sabe nada, porque no sabe aún verdaderamente como se debe saber. Entonces, hermanos en el Señor, ¿cuál es la razón de que el hombre se orgullezca? ¿Cuál es la razón de que el hombre se sienta en sí mismo y se proclama en sí mismo sabio o esas cosas? Eso no sirve, hermano. Eso no tiene valor delante de Dios. Eso es locura.
Hay una locura que es una locura espiritual. Esa locura sí es buena. De esos locos si quiere Dios que hayan por millares. Locos en Dios. Porque las cosas de Dios en esencia son locura. Pero esto es una locura humana. Una locura de que el hombre se justifica. Y cuando también el otro problema que existe, cuando el hombre alaba al hombre. De repente algún hermano, el otro hermano, lo hace sentir agradable, bonito. Y se orgullece. Porque el otro lo alaba. Porque el otro lo ensalza. Y entonces se siente contento el otro, ¿no? Pero Jesús, ¿qué nos dice, estimados oyentes? Libro de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Qué dura verdad, hermanos. Todo lo que los hombres tienen por sublime, por bueno, el hermanito este sí es bueno. Y qué grande se siente el hermano. Qué orgullo. Lucas 16:15. Repetimos el versículo. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, por bueno, por bonito, delante de Dios es abominable. Qué gran verdad. Palabras duras dichas por nuestro Maestro Jesús. Pero así es la palabra de Dios. Es corrección, es disciplina y es vida a la vez. Pero el objetivo de estas palabras, de este mensaje, hermano, es razonar, sosegarse, comprender en realidad que nosotros delante de Dios no somos nadies. Somos solamente polvo, barro. Pero sin embargo el hombre se orgullece, se encrespa. Por eso el rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice así la escritura, en el capítulo, vamos a ver bonito, Eclesiastés capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Palabra del Señor. Mas vi debajo del sol que en lugar del juicio, quiere decir en lugar del raciocinio de una mente lúcida, una persona juiciosa, allí la impiedad. Y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Esto no está hablando Dios a la gente de afuera. La palabra de Dios primeramente es para el judío, después para el griego. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría, para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Así es como Dios exhorta, para que el hombre como carne, como humano, pueda entender que no es nadie, sino una bestia. Pero que si alguien es algo, no es por ti, es porque Dios te permite ser alguien. Porque por el amor de Dios, Él te concede que seas alguien. Porque Él es el que dice en su palabra, libro primera de Samuel, en el capítulo 2,
Dice así la expresión del Santo Padre, Dios de dioses y Señor de señores. Primera de Samuel capítulo 2, en el versículo, vamos a ver bonito, ya, capítulo 8, dice así el Señor: Él levanta del polvo al pobre, de la nada, de la basura, de la suciedad, de la inmundicia. De ahí levanta Dios al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para hacerlo sentar con los príncipes, y hace que tengan por heredad un asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Qué hermosa bendición de Dios su palabra, hermano. Dios es el que levanta del muladar al hombre, del polvo, de la basura, del estiércol, dice aquí. Y Él le da un sitio de honra, un lugar para que sirva, para que ayude. Pero no para que se orgullezca, no para que se ponga como juez, para que se ponga como mandamás. Así no quiere Dios. Sino para que con humildad, con sencillez de corazón, sirva a un pueblo, a una comunidad, sea en el campo político, sea en el campo clasista, en el campo religioso, en el campo social y en todas las áreas. ¿Cuántas cosas también se ven fuera de la religión? Ahora que también es tiempo de campaña, tiempo de política, ¿cuántos quieren llegar al poder? Pero a veces las cosas, cuando ya se sienta la persona, hay un cambio muy abismal y la persona se vuelve distinta, extraña. Ya no es lo mismo como en campaña, ya no es lo mismo de antes. ¿Y por qué pasa eso? Porque la persona no tiene dominio, no tiene dominio propio. Entonces comienza el ensalzamiento, el orgullo, y ya comienza a hacer acepciones, a hacer preferencias, a dar miramientos. Y eso también hay en la religión, y peor todavía. Por eso un día me encontraba con un señor y me dice: hermano, para mí que la religión es como la política, me dice. Yo le digo: estimado hermano, eso es incorrecto. La religión no es como la política. La religión es peor que la política, y mucho más peor. Los políticos, siquiera hipócritamente, en campaña se pelean, se discuten, pero luego ya están por ahí más tomando su cerveza y siguen hablando. Pero el religioso no, aborrece, juzga, murmura, no habla, desprecia, desecha, condena a su hermano. ¿Es peor o no? Claro que es peor. Y eso que conoce la palabra de Dios. Entonces, estimados oyentes en el Señor, vamos a seguir viendo el mensaje de esta noche. Que esto es importante examinar, estimado oyente. Esto es muy importante tomar en cuenta. Tú que estás escuchando en tu casa, estimado amigo, hermano, un saludo para ti. En nombre de este amigo y hermano servidor, el hermano Wilter Coveña. Dios, por medio de su palabra, tiene toda la potestad de exhortarnos, corregirnos, disciplinarnos y poder prepararnos para una vida mejor. Porque la Escritura dice claramente que lo que importa de usted y de mí, y lo que Dios quiere y lo que Dios busca, es esto que dice aquí en el libro 1 de Corintios capítulo 7 versículo 19. Claramente dice el apóstol Pablo: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Que si eres circuncidado, que si tienes tu forma de religión y tus costumbres, Dios dice en realidad:
nada es. La circuncisión, nada es. Pero una cosa sí que le agrada a Dios es la nueva criatura. El hombre interior, nuevo, renovado, consciente. Amados oyentes en el Señor, grande es la bendición de Dios y hermosa su palabra. Vamos a culminar para así también dar espacio a otros programas de la radio que tienen que también ser expresados y dados a conocer por medio de esta grande emisora. Entonces, estimados oyentes, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Que el Señor, Dios de lo alto, les bendiga. Hasta otra oportunidad. Sin saber lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. Antes yo vivía en vida perdida, antes yo vivía en vida perdida. Lo que era este mundo malo, sin saber lo que era este mundo malo. Tú eres mi esperanza, bendito por Israel. Tú eres aquel buen amigo. Arite enjoy te país ni se cantarole Constitución.